Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal, soy Luis María Britilo y hoy vamos a compartir una nueva reseña, en este caso del género ciencia ficción, una novela que en realidad ya le erré, no es una novela, sino que son relatos, 9 relatos cortos compendiados en este solo libro que se llama Yo Robot, de Isaac Asimov. Isaac Asimov es un escritor, un profesor de bioquímica, que tiene un doctorado en bioquímica, que es de origen ruso y que emigró con su familia a Norteamérica, y ahí es donde obtuvo la nacionalidad norteamericana, y es donde se desarrolló toda su carrera, podríamos decir, científica también, ¿no? Porque era un apasionado de la ciencia y en algún momento también se dedicó a comenzar a escribir relatos relacionados con la ciencia ficción. Todos esos relatos que fueron en décadas anteriores a la publicación de este libro, se fueron compendiando y se publicaron al final allá por el año 1950. Es importante que tengamos presente los años cuando uno lo menciona, porque ustedes pueden, cuando ingresen en la web, en algún canal de YouTube, en algún artículo relacionado con la ciencia, con los científicos, seguramente va a aparecer como uno de los más diría prolíficos, como me gusta a mí nombrar siempre o titularlo, a Isaac Asimov, que tenía con un coeficiente intelectual también muy elevado, a la altura de Albert Einstein, así dicen las crónicas, ¿no? y las notas. Y volviendo a lo de reportajes también que le hacían a Isaac Asimov, recuerdo uno que vi en YouTube precisamente, donde él hacía referencia en el año 1988, recuerden, en que en el futuro nos íbamos a poder comunicar y poder interactuar como en este momento estoy haciendo con ustedes, a través de una computadora. A través de una computadora también íbamos a poder aprender lo que nosotros querramos. Claro, él decía en esa época, en el año 1988, y bueno, avanzado un poco más en el tiempo, ¿no? Todos estudiábamos lo mismo, todos teníamos la misma orientación o educación. Bueno, con la llegada de internet y el acceso a toda la información que uno puede encontrar navegando por la misma, puede aprender de lo que quiera y puede profundizar sobre un tema todo lo que quiera profundizarlo. Entonces, haciendo un paralelismo de Isaac Asimov, lo hago con otro escritor también de ciencia ficción y un clásico de los clásicos, que fue Jules Verne, como dicen los franceses, ¿no? Yo decía Julio Verne. Que también se acuerdan de Julio Verne cuando en sus novelas, sus historias, 20.000 leguas de viaje submarino, cuando ya estaba hablando de la invención del submarino. O otro que recuerdo también, tengo presente, de la Tierra a la Luna, como unos norteamericanos idean la posibilidad de enviar un cohete a la Luna, tripulado encima, en fin. Entonces hay muchas situaciones en las cuales, volviendo a Isaac Asimov, se han cumplido y con creces. O sea, fíjense ustedes qué visionario lo que él pensaba que iba a ocurrir con la forma esta de comunicarnos, de aprender a través de internet. 1988. Algo que es un poco de hincapié en tanto en la figura de él. Yo lo conocí a Isaac Asimov en las revistas muy interesantes acá en Argentina, donde había muchos artículos de él, además de hacerlo también con otros científicos, bueno, obviamente Albert Einstein, Stephen Hawking, Carl Sagan, toda gente muy importante y amante de la ciencia, ¿no? Pero bien, retornando a lo que nos ocupa hoy, a la reseña, a Yo Robot, como les dije, es un compendio de 9 relatos, y estos 9 relatos podríamos decir que van a estar
basados en unas leyes que creó Isaac Asimov, que seguramente muchos de ustedes ya la deben conocer o la han visto en algunas películas. Hay dos películas en las cuales podríamos decir que están tomadas o basadas en esta idea de los robots que creó Isaac Asimov. Que son, una de las películas es El hombre bicentenario, lo deben conocer a Robin Williams, que fue el protagonista, que era el robot y que después se iba en teoría transformando en un ser humano. Y la otra, un poco ya de más acción, acá por el año 2004 creo que fue, la de Yo Robot, el mismo nombre que este libro, pero que tiene lo que podemos decir que tiene, en qué se basa en las tres leyes de la robótica, que ahora las vamos a comentar. Pero después, bueno, en la historia no tiene asidero ninguna de las novelas, no es un poco una adaptación de los libros o de la idea original que tenía Isaac Asimov. Sí aparece como protagonista con Will Smith, que es el policía, ¿no es cierto?, que no quiere saber nada con los robots, la doctora o robot psicóloga, así era un poco el término que ella tenía, o su especialidad, la doctora Susan Calvin. Ella es la protagonista también ahí en la película esta de 2004 con Will Smith. Y también es la protagonista en estos relatos, o sea, cuando comienza podemos decir como introducción del libro, un reportero le hace una entrevista a Susan Calvin, ya jubilada, para que ella cuente sus experiencias y durante la evolución que tuvieron los robots cuando empezaron a concebirse, ¿no?, como máquinas rudimentarias o simples, hasta llegar a más al perfeccionamiento, ¿no?, que tenían acá en las historias que están plasmadas en este libro de Yo Robot. Y vuelvo entonces a las tres leyes de la robótica. La primera decía que un robot debe proteger, lo voy a decir así más o menos en el contexto, después que está acá también en el libro, ¿no? En el reverso de la tapa ya también están indicadas, ¿no? Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Esa es la primera. La segunda es, un robot debe obedecer, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se opongan a la primera ley. Y la tercera es, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Esas serían las tres leyes, o sea, primero y principal, proteger al ser humano. Segundo, acatar todas las órdenes que sean indicadas por los seres humanos, siempre y cuando obviamente no entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera era que el mismo robot también preserve su integridad, siempre y cuando también preservar su integridad no afecte o no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Bueno, esas tres leyes son las tres leyes de la robótica, que realmente una imaginación, y después vamos a ver también un poco cuando hablamos de paralelismo esto de las tres leyes de la robótica. Van a estar, continuando con esto, van a estar apareciendo en cada uno de los relatos, ¿no? En los 9 relatos. También dentro de los relatos va a haber dos protagonistas más que son, podríamos decir que son técnicos en robótica. Uno se llama Mike Donovan y el otro creo que es Gregory Powell, y que son especialistas, ¿no es cierto?, en la materia, y van a viajar por los planetas y por la galaxia, atendiendo y reparando, entre comillas, aquellos robots que aparecen con dificultades. Sobre todo los robots con los cuales aparece alguna dificultad es precisamente con alguna situación particular de una de las tres leyes de la robótica. Y lo que quería decirle también, ¿no?, de estas tres leyes de la robótica, que podemos también Isaac Asimov era muy apasionado de lo que era
filosofía. Entonces, entre líneas, en sus historias, tenemos que ver muchos aspectos filosóficos, cosa que yo no lo soy, siempre lo aclaro, soy un humilde lector y nada más, pero en función de lo que uno aprecia en la lectura y de las historias, está muy relacionado con los aspectos filosóficos, con los aspectos de la humanidad también. En estos relatos van a aparecer situaciones donde los humanos tienen resquemor o tienen temor a los robots, como hemos visto en infinidad de películas, ¿no es cierto?, de que terminan los robots o las máquinas dominando el planeta. Hay una, por ejemplo, el primero de todo es un robot que se llama Robbie, que es una especie de niñera, y hay un cariño impresionante de la niña a la que él cuida, pero bueno, se desarrolla una situación en el relato donde los padres ya no quieren saber más nada con este robot, y lo llevan, lo sacan de la casa, y bueno, ahí la niña empieza a tener, lo añora, quiere estar con él, y bueno, hay todo un desarrollo ahí en la novela que tiene también, ¿no?, eso, el tema de el poder compatibilizar la vida humana con la tecnología, en este caso con los robots, que de hecho nosotros hoy tenemos ya en nuestros días, hay muchos trenes de producción que tienen robots, ¿no es cierto? Sobre todo uno lo puede ver en la línea de fabricación de un automóvil. Hace poco, unos días atrás, estaba mirando en televisión una situación de redes en Estados Unidos que usaban estos robots que ahora se están viendo cada vez más seguido como si fueran unos perros. Bueno, tenía como una cámara y tenía como una suerte de arma que podía amedrentar a los que estaban tomando como rehenes a las personas, con una cámara. Entonces ya de esa manera ya no teníamos expuesto a un policía o un rescatista, ¿no?, en el caso de un incendio, por ejemplo. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando de relatos del año 1950, en realidad fue un poquito antes, ¿no? Y cómo se están aplicando hoy, obviamente quizás no con el mismo ritmo como fue Internet, pero sí la tecnología está avanzando a pasos agigantados, para que el día de mañana ya sea una realidad esto de la presencia de los robots. Y lo último que quería tocar entonces como reflexión de la parte filosófica de esto, en cuanto a las tres leyes, cuando habla en la primera ley de que los robots tienen que obedecer y proteger la vida de los seres humanos, y que por su inacción tampoco, por no actuar, puedan generar la pérdida de una vida humana. Tiene relación directa a veces con, si lo vemos del plano humano, el de quererse a uno mismo y el querer a los semejantes. La segunda ley es una interpretación obviamente enteramente particular, ¿no? La segunda ley, que habla de obedecer las órdenes de los humanos, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley, también podemos decir que nosotros tenemos que obedecer, ¿no es cierto?, a un sistema de gobierno, a las leyes que están implementadas, a las normas de las buenas costumbres en la sociedad. Y el tercero, que habla de el preservarse a uno mismo, o sea, no autodestruirse, entre comillas, ¿no? O sea, preservarse también a uno mismo, o sea, por dar un ejemplo, ¿no?, el consumir drogas, el exceso de alcohol, el exceso en la comida, ¿por qué no? Todas esas situaciones que también hacen que uno se haga daño a uno mismo, ¿no? Y en definitiva, las tres leyes tienen que ver, ¿no?, con generar esa paz social, ¿no? O sea, de modo tal de que haya una armonía en la humanidad. Así que fíjense también qué mensaje que nos deja con estas tres leyes de la robótica, que lo van a ver ustedes en los distintos relatos.
Así que bueno, espero que le haya sido de utilidad, que hayan llegado hasta este punto. La verdad que también me costaba cómo encarar la reseña esta, cómo compartirla con ustedes. El gancho quizá es del tema de los robots, ¿no? Los relatos pueden tener mayor o menor peso, pueden ser mayor o menos atractivos, eso va a quedar en gusto de cada uno. Pero que tiene todo un mensaje también detrás, eso no le quepa la duda que está presente, ¿no? Y obviamente la imaginación de este hombre, de Isaac Asimov, que después esto podríamos decir fue el comienzo de lo que es la saga de los robots. Después hay como 4 o 5 libros relacionados con los robots. Después está lo que es la trilogía de la Fundación, que es también otra novela que también tiene mucho condimento político, filosófico, religioso, pero todo dentro del género de ciencia ficción. Bueno, les agradezco entonces que hayan llegado hasta acá, a todos mis suscriptores. Si no estás suscrito, tú estás mirando este video, te pido que te suscribas, y si les gustó también que me den un like, por ahí me pasan la manito, y también que toquen la campanita para que cada vez que aparezca un video mío a ustedes les llegue el aviso por a través de YouTube para que puedan compartirlo. Nada más, y será hasta la próxima reseña en este canal que se llama